El día de hoy vamos a hablar de la figura de extinción de la acción penal, que es la indemnización integral. Recordemos que en nuestro artículo 82 de la Ley 599, numeral 7, nuestro actual Código Penal, regula la figura de extinción de la acción penal, llamada indemnización integral. Y su código paralelo, que es la Ley 600, en su artículo 42 y subsiguientes, regulaba procesalmente la figura de indemnización integral. Posteriormente, saben ustedes que aparece la Ley 906 del año 2004, donde se le olvidó regular, que modificó la Ley 600, se le olvidó regular la figura de indemnización integral. Y posteriormente a ese vacío, aparece una sentencia que es la 35946 del 13 de abril del año 2011, con el fin de aplicar esta figura al sistema penal acusatorio. Con esa sentencia, la 35946 del 13 de abril del año 2011, la Corte Suprema de Justicia aplica por principio de favorabilidad una norma de la Ley 600 que, entre comillas, derogada para un caso concreto de aplicación al sistema acusatorio, indicando que, teniendo en cuenta el vacío normativo que había quedado la norma procesal, teniendo en cuenta que estaba regulada en la Ley 599, que es nuestro Estatuto Sustancial Penal, se indica que se puede aplicar esta figura a la Ley 900. Indemnización integral, artículo 42, principio de favorabilidad, con el fin de solucionar ese problema, ese vacío normativo que había quedado. Esa sentencia fue pacífica y se fue matizando esta línea durante 9 años hasta que llega la AP 2671 del 14 de octubre del año 2020, radicado 53-293, donde la Corte modifica esta línea jurisprudencial. Con esta providencia judicial, que es la P2671 del 14 de octubre del año 2020, radicado 53-293, la Corte indica que ya no se puede aplicar más la figura de la indemnización integral del artículo 42, teniendo en cuenta que este vacío normativo ha sido solucionado por la expedición de normatividades actuales como la Ley 1826 del año 2017, donde se implementa a partir del año 2018 el procedimiento abreviado y donde se amplifica la utilización de las figuras dentro del proceso de la conciliación y de la mediación hasta antes de la lectura de la sentencia. Lo que indica la Corte es que ya hay supremamente figuras dentro del proceso penal como principios de oportunidad, como mediación, donde se puede cumplir la misma finalidad que tiene este artículo 42 de la Ley 600. Pero la misma Corte, en un tema garantista, modifica esta línea jurisprudencial con la providencia judicial AP 4757 del año 2024. Entonces, mediante la providencia judicial, la Corte Suprema de Justicia AP 4757 del año 2024, radicado 62-286 del 21 de agosto del año 2024, modifica su anterior línea jurisprudencial y vuelve a la línea jurisprudencial inicial del año 2011, radicado 35946, donde indica que en ningún momento la nueva normatividad procesal o las nuevas normas procesales han solucionado el problema de ese vacío normativo y por lo tanto se debe dar aplicación a la figura de la indemnización integral del artículo 42 como una figura aplicable al sistema acusatorio. Entonces, esta figura vuelve a su utilización con esta sentencia, con esta providencia judicial del 21 de agosto del año 2024. Entonces, ahí la implementación es netamente jurisprudencial, pero finalmente llegamos al texto conciliado del proyecto de ley 455 del año 2024 y radicado 364. Entonces, con esta decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia AP 4757 del año 2024, radicado 62286 del 21 de agosto del año 2024, la Corte revive la aplicación de la figura de extinción de la acción penal conocida como artículo 42 de la indemnización integral. Ahora, teniendo en cuenta que esta figura renace pero jurisprudencialmente, el Congreso de la República en sus debates implementa esta figura ahora en el proyecto de ley actual ya conciliado en el texto del proyecto de ley 455 del año 2024, radicado Cámara
y 281 del año 2024, radicado Senado, conciliado actualmente y publicado en la Gaceta del Congreso 93 del 9 de junio, indicando que ahora no se llama indemnización integral, sino la figura se llamaría reparación integral. Con este proyecto de ley que está pendiente de sanción presidencial, que se concilió entre Senado y Cámara, publicado en la Gaceta del Congreso del 9 de junio, vamos a encontrar que esa figura llamada actualmente, que se va a llamar reparación integral como figura procesal autónoma, que no podemos confundirlo con el incidente de reparación integral que es post sentencia condenatoria. Esta figura de reparación integral ingresa a los modos de extinción de la acción penal, solucionando el vacío normativo que había quedado, y se regula procesalmente su figura en el artículo 78A, que se implementa para aplicación dentro de esta normatividad. Ahora, este artículo 78A, que es una copia de ese artículo 42 de la ley 600, nos habla de esa figura de aplicación ya de una manera procesal que se aplica a una tipología de delitos. Todos los delitos frente al patrimonio económico, sin tener en cuenta la cuantía, excepto lo que tiene que ver con hurto calificado, hurto calificado pero con violencia frente a las personas, y lo que tiene que ver con el delito de extorsión. En los delitos de homicidio culposo y lesiones personales dolosas, siempre y cuando no opere una causal de agravación. Aplicable también para lesiones personales dolosas con secuelas transitorias en todos los delitos que admitan desistimiento, es decir, querellables, en todos los delitos frente a derechos de autor, y también, que la novedad, es aplicable esta figura a delitos de inasistencia alimentaria. No significa que ahora los delitos de inasistencia dejan de ser querellables, no tienen nada que ver, simplemente que ahora podemos utilizar esa figura autónoma de extinción de la acción penal para ese delito. Otro de los elementos claves de esta figura es lo que tiene que ver con el acuerdo. El acuerdo se puede hacer por conciliación, se puede hacer por contrato de transacción, se puede hacer por cualquier instrumento que implique una negociación. Pero digamos que si yo no puedo llegar a un acuerdo con la víctima, que sería lo primordial, yo puedo utilizar la figura del peritaje, de un perito evaluador de daños y perjuicios, y que el funcionario jurisdiccional le corra traslado a la víctima y con eso se genere pues el debate frente a ese peritaje, y ya el juez defina en su momento cuál sería el monto de reparación para los efectos de extinción. Si no hay una víctima conocida o individualizada, se puede pedir la caución con el fin de dar aplicación a esta figura, pero digamos que el vacío normativo que queda es hasta cuándo se puede aplicar la figura. No lo dice el código, pero digamos que tenemos que llenar ese vacío con la norma procesal. Entonces, la norma procesal, esa modificación del artículo 78A y el artículo 77, ven un vacío normativo es hasta dónde puedo aplicar la figura. Realmente tenemos que tener una interpretación más garantista y favorable, y mi posición es que, teniendo en cuenta que no lo dice la normatividad, tendríamos que ir a la interpretación del artículo 42. Significa que hasta antes de que quede ejecutoriada la decisión judicial, es decir, hasta antes de que exista el pronunciamiento del tribunal por parte de una apelación o de la Corte Suprema de Justicia por parte, si admite la casación o si se pronuncia de fondo en una casación, hasta ese momento se podría utilizar la figura como está regulada antes. Si la norma procesal no lo dice, ¿sí? No lo dice, pues tenemos que partir de esa posición. No podríamos indicar que es hasta antes de que se profiera la lectura del fallo de primera instancia. No sería la lógica en ese momento. Bueno, muy bien.